Recordemos que el 5 de octubre en realidad no se celebró, sino se conmemoró un año más del sacrificio de Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina, ¿no? Recuerden que él ha sido considerado héroe de la Guerra del Pacífico porque fue camillero en un batallón y también es mártir de la medicina peruana, ¿no? La bartonelosis era una enfermedad. Bueno, ¿quién de ustedes conoce el puente de ferrocarril más alto del mundo? ¿Alguno de ustedes lo conoce? 15 horas. Ese que queda en La Oroya, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes ha viajado en tren a Huancayo? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Anthony, dime. Sí, doctor. Yo sí tuve la oportunidad, pero una vez. Te presentaron como, te mostraron o te dijeron cuál era el puente de ferrocarril más alto del mundo. Ese que queda en una quebrada en el río, ay, ¿cómo se llama el río? No sé si es el río Rímac, creo que sí. Ese es el puente del tren más alto del mundo, ¿de acuerdo? Ese puente fue fabricado por Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel. El señor Eiffel tiene varias construcciones acá en el Perú. Las dos más conocidas, ¿de acuerdo? Es ese puente de ferrocarril y la otra es la Casa de Fierro en Iquitos. En esas épocas, y la Casa de Fierro fue durante la época del boom del caucho, ¿de acuerdo? En la casa, el puente el puente de hierro, de fierro más alto del mundo para el ferrocarril es ese que queda el camino a La Oroya. Y en ese puente, mucha gente fue contratada para la construcción de dicho puente. La historia dice que mucha gente moría con no era conocido en esa época, la bartonelosis o la fiebre de La Oroya, ¿de acuerdo? Y eso despertó la curiosidad de Carrión. Este alumno, Carrión, se inoculó de la verruga, el, se inoculó las muestras, ¿no? Y bueno, en realidad él no sabía exactamente qué era lo que iba a demostrar, ¿no? Involuntariamente él demostró que la fase anémica y la fase verrugosa eran lo mismo en la bartonelosis, la enfermedad de Carrión o fiebre de La Oroya. Eso ha sido más o menos en 1889. Y en 1903, Barton, ¿no?, hizo el descubrimiento microscópico de la Bartonella. Si se hubiera esperado unos añitos, Carrión, ¿no?, no hubiera habido necesidad de tal sacrificio. Pero en fin, bueno, para recordarles que Carrión era hijo de personas con relativamente muy buena posición. En Cerro de Pasco él era serreño, ¿de acuerdo? Y su busto, el original, que fue donado a la Facultad de Medicina, ustedes lo pueden encontrar en el Centro de Estudiantes de Medicina allí en San Marcos. Muy bien, dejando la historia de lado, vámonos a la bartonelosis. Recordemos que es la Lutzomia verrucarum, que es la que transmite, es el zancudo, el mosquito transmisor, solamente pican las hembras, ¿de acuerdo?, para alimentarse, y tienen una presentación estacional entre marzo y junio de cada año, o sea, en meses de calor, ¿de acuerdo? Transmite que la enfermedad producida por la Bartonella bacilliformes, lo cual es un parásito de los glóbulos rojos de la sangre, lo cual produce la anemia cuando se reproduce dentro del eritrocito la Bartonella. Como ustedes se darán cuenta, si ustedes han ido, doy por hecho que han ido a algunos museos, pueden ver que en las culturas precolombinas van a encontrar inclusive los huacos, donde se ven lesiones verrucosas en los huacos, ¿de acuerdo? Lo cual habla que la Bartonella se presentaba ya desde hace mucho tiempo.
Como ya les decía, entre el año 85, Carrión se inoculó las verrugas. En 1905, Barton descubrió la, este, este germen y por eso se le llamó bartonelosis, que viene de Barton, quien fue el descubridor de esta bacteria intracelular. Y en 1913 se descubrió la Lisomia verrucarum, que era el vector animal de la bartonelosis. La bartonelosis es una enfermedad predominantemente de Sudamérica y predominantemente de Perú, Ecuador y Colombia. Acá en el Perú se ha desarrollado más en Ancash, ¿de acuerdo? Ancash es el que se lleva la mayor cantidad de número de casos de bartonelosis. Claro, la bartonelosis ha ido disminuyendo con los años y se presentan cada vez menos casos de bartonella. Hace poco hubo algún pico, no recuerdo exactamente cuándo, pero hubo un pico, ¿no? Pero vean ustedes cómo se ha ido expandiendo la bartonelosis, de acuerdo también con el cambio climático, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la Lutzomia verrucarum se ha ido expandiendo a otros departamentos, a otras regiones del país. Vean ustedes, aproximadamente el 52 o 53% de los casos de bartonelosis se dan en Ancash. Hablemos ahora de la Lutzomia verrucarum. La Lutzomia verrucarum es un zancudo pequeño, más pequeño que los otros de los que hemos hablado, en este caso del zancudo anófeles en la malaria, ¿de acuerdo? ¿No? Como yo les decía, solo se alimentan las hembras de sangre, es de alimentación nocturna, ¿no? Y miren ese color pardo rojizo. Cuando hablamos de la lutzomía, existen la lutzomía verrucarum y la lutzomía peruensis, ¿de acuerdo? Miren la distribución de la lutzomía y miren la distribución de la enfermedad de Carrión. Muy parecidos. Como se habrán dado cuenta, desde que estamos especificando ciertas patologías, todos resultan ser gram negativos. Tifoidea, Bartonella, Brucela, todos son gram negativos. Son los gram negativos los que producen la mayor cantidad de enfermedades infecciosas que tenemos conocidas, ¿de acuerdo? Es un cocobacilo, es un gram negativo aerobio, ¿no? Es una bacteria intracelular facultativa, igual que la Brucela, ¿no? Y es un flagelado móvil. La Bartonella, igual, cuando una vez que la Lutzomia pica a una persona e introduce la Bartonella, esta Bartonella viaja, migra, ¿no? Hasta el sistema retículo endotelial. Ahora, la Bartonella se adhiere al eritrocito, ¿de acuerdo? Ingresa al eritrocito y esto ocasiona, ¿de acuerdo? Dos cosas, que el eritrocito sea fagocitado por los macrófagos y que la enorme cantidad del crecimiento de la bacteria dentro del eritrocito, ¿de acuerdo?, haga que se muera, ¿no? Ambas cosas, sobre todo la intensa fagocitosis, produce la anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Y si tenemos anemia hemolítica intensa y severa, vamos a tener, ¿qué cosa? Uno de los primeros signos, que es la ictericia indirecta. Muy bien, lo que comentábamos, ¿no? Lutzomia pica, introduce el germen ingresa al endotelio, donde parasita y se hace intracelular y invade los eritrocitos, ¿de acuerdo? Eso se llama la fase hemática, la fase hemática. Y una vez que es fagocitado por los histiocitos, se llama la fase histioide, ¿no? Entonces, en la fase aguda vamos a tener nuevamente síntomas generales, igual que en las otras patologías. Fiebre, malestar, hiporexia,
hepatomegalia, ictericia. Mira, si ustedes solamente hacen estos 5, dirán, ah, puede ser leptospira, puede ser fiebre en Malta, puede ser tifoidea, ¿no? Anemia severa, ya es un diagnóstico, o es un síndrome más diferenciado. Linfadenomegalia, propio de los procesos infecciosos generalizados. Y también la anemia y el edema cerebral causado por la anemia puede producir convulsiones de derrame pericárdico, anasarca. Y como hay compromiso del sistema retículo endotelial, no pueden haber infecciones oportunistas. ¿Y cuál es la infección oportunista más frecuente? En este caso, la brucelosis. Luego viene la fase crónica o eruptiva, ¿de acuerdo? Que es más frecuente a nivel pediátrico, se presenta en cara, miembros superiores y miembros inferiores, tiene 3 tipos de presentación, la miliar, la anular y la nodular. Ya la vamos a ver porque es simplemente una cuestión de cantidad y tamaño de lesiones verrucosas, ¿no? La miliar, la anular y la nodular. La curación viene espontáneamente en la historia natural de la enfermedad entre 3 a 6 meses. Y si uno llega a romper las verrugas o rozar las verrugas, el sangramiento es fácil, ¿de acuerdo? Vean ustedes la fase eruptiva. Miren la fase mular con lesiones verrucosas más grandes, ¿no? Aisladas, y en cambio con la fase miliar, vean ustedes, hay una diseminación, ¿no? Difusa y bastante numerosa de las lesiones verrucosas, las cuales son más pequeñas. Miren el tiempo de incubación. Recuerden el tiempo de incubación de la fiebre tifoidea es hasta 21 días, te cita 21 días, de la fiebre malta entre 1 y 8 semanas, ¿no? En este caso, la fiebre de Oroya, la enfermedad de Carrión o la bartonelosis, el tiempo de incubación es en promedio 21 días, pero puede prolongarse inclusive hasta 270 días, o sea, 9 meses, ¿no? Entonces vamos a tener diversas pruebas diagnósticas. Obviamente, la PCR es la más específica, pero poco sensible. Es decir, nos va a diagnosticar, cuando sale positivo, nos va a diagnosticar, ¿no? Específicamente qué es bartonelosis, pero es menos sensible. De estas pruebas, el inmunoblot es la más sensible y la más específica. Son pruebas serológicas, ¿de acuerdo? Igualmente, en la fase aguda se va a hacer el frotis de sangre periférica y allí se van a ver los eritrocitos rotos y los bacilos dentro de los eritrocitos. En el hemograma podemos encontrar leucocitosis con deviación a la izquierda, o sea, signos de una infección aguda, y se pueden solicitar hemocultivos y mielocultivos. Como ya les dije, en la fase aguda lo que vamos a encontrar es, si hay anemia, ictericia indirecta. Por lo tanto, las bilirrubinas indirectas van a ser las que estén principalmente aumentadas. Ojo, si hay una anemia severa y una eritrofagocitosis severa, la bilirrubina puede causar un taponamiento renal, ¿de acuerdo? Miren ustedes qué es lo que se puede pedir: el frotis, el hemocultivo, el cultivo de las biopsias de las lesiones dérmicas que se encuentren, la histopatología, IFI, ELISA, Watson y la PCR. Todos esos son métodos diagnósticos indirectos y directos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vean las lesiones mulares, ¿no? Vean las lesiones mulares, son grandes y, como decía la literatura, cara, miembros superiores y miembros inferiores. Son grandes, más o menos aisladas, no es como en la fase miliar. Estas son las lesiones miliares, vean ustedes, en buena cantidad.
y ese es más abundante. Miren ustedes cómo las lesiones se rompen con mucha facilidad. Y aquí ven huellas de sangrado, ¿no? Muy fácilmente se rompen. Muy bien. Entonces ya hemos dicho que se puede hacer serología y cultivos en la bartonelosis, ¿no? Si se pone inmunobloto, inmunofluorescencia, miren, sensibilidad 82% y especificidad 92%. El cultivo de las verrugas, entre 70% de sensibilidad y 100% de especificidad. Muy bien, vamos a continuar. Miren el diagnóstico diferencial en la fase anémica y en la fase eruptiva. Como siempre les menciono, ¿no? Fiebre tifoidea, brucelosis, meningitis, porque la bartonelosis tiene una fase en la que puede producir convulsiones y coma, puede ser por el edema cerebral causado por la eritrofagocitosis, ¿no? Diagnóstico también diferencial con el tifus, que hace muchos años no se ve, la malaria por la fase anémica, hepatitis viral, leptospirosis, leucemias, anemia plástica. Y en las fases eruptivas, los hemangiomas, los cuales son usualmente de larga data, el granuloma piógeno, que tiene una localización diferente y menos numerosa, la angiomatosis basilar, el linfoma maligno, los lipomas, el sarcoma de Kaposi tiene lesiones parecidas pero son menos numerosas, el fibrosarcoma, la lepra, ¿no? Que es ya anecdótica acá en el Perú, pero todavía se ve en otras partes del mundo, sobre todo en el África subsahariana, ¿no? La reticuloendoteliosis, los gangliones. Ahora, hay que distinguir entre, ¿no?, las diferentes tipos de probabilidad de bartonelosis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener casos probables de bartonelosis aguda, casos probables de bartonelosis crónico-brocosa y casos probables de bartonelosis grave complicada, ¿no? ¿En qué caso hablamos de caso probable de bartonelosis aguda? En toda persona que tiene fiebre, anemia severa e ictericia, que reside en las zonas endémicas de transmisión de bartonelosis. El caso probable de bartonelosis crónico es todo eso que hemos dicho, más la presencia de verrugas rojizas y sangrantes de tamaños diversos en el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero que reside o procede de una zona endémica de transmisión de bartonelosis. Y el caso probable, grave, complicado, es el primero con complicaciones neurológicas, hepáticas y pulmonares que reside o procede de una zona endémica de transmisión de bartonelosis. ¿Cuáles son los casos confirmados? Casos confirmados de bartonelosis aguda anémica, casos confirmados de bartonelosis crónica o brocosa y casos confirmados de bartonelosis grave y complicada. Como su sentido común le debe haber dicho, la diferencia entre caso probable y caso confirmado es la presencia demostrada de Bartonella. Entonces, todo lo que hemos dicho en el caso de probable de Bartonelosis, más un resultado positivo a Bartonella por examen de frotis o hemocultivo. Igualmente, en el caso confirmado de bartonelosis crónica, lo que hemos conversado, o sea, de lesiones nodulares, rojizas, sangrantes en diversas partes del cuerpo que procede de una zona endémica de transmisión de brucelosis, más el resultado positivo a Bartonella bacilliformes por frotis o hemocultivo. En el caso confirmado de bartonelosis grave y complicada, todo lo que hemos conversado, más lesiones neurológicas, pulmonares, hepáticas o renales, con un resultado positivo o exámenes de laboratorio, exámenes de laboratorio, sea por respuesta serológica, o sea, pero sobre todo por cultivo. Muy bien, para terminar, Bartonella, tenemos el esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento no, pues no es tan fácil como en fiebre tifoidea, que lanza estriazona, 2 gramos cada 24 por 7 a 14 días, ¿no?
o Cipro 750 cada 12, o cloranfenicol 100 miligramos por kilo de peso cada 8 horas, ¿no? No, aquí hay cosas diferentes. En la fase anémica no complicada, tenemos el primer esquema, cloranfenicol 50 miligramos por kilo día, ¿de acuerdo? En 4 dosis los 3 primeros días, o sea, cada 6 horas los 3 primeros días, y luego 25 miligramos por kilogramo en 4 dosis hasta completar 14 días. 50 miligramos por kilo día cada 6 horas, ¿no? Y luego 25 miligramos kilo día cada 6 horas hasta completar 14 días. En la fase anémica no complicada. Tenemos el esquema B. También tenemos cloranfenicol, a esta vez de 50 a 100 miligramos kilo día, cada 6 horas, más penicilina G sódica, entre 50.000 y 100.000 unidades por kilo de peso. Dividido también en cada 6 horas o cada 4 horas, ¿de acuerdo? Ambos por 14 días. Y en el esquema, en la fase eruptiva, en niños, tenemos el esquema A, cloranfenicol 10 miligramos kilo día, ¿de acuerdo? Y en el esquema C, rifampicina, 600 miligramos, o sea, 2 cápsulas juntas, ¿no? Vía oral, y en ambos casos el tratamiento es de 14 a 21 días, ¿de acuerdo? Cloranfenicol o rifampicina. En la fase anémica no complicada tenemos también otro esquema. Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días, o cotrimoxazol, 800 miligramos de sulfametoxazol, más 160 de trimestoprim cada 12 horas por 14 días, o amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, por 14 días. Yo escogería Cipro, ¿de acuerdo? 500 cada 12, o Cotri, ¿no? Cotrimoxazol, que es la mezcla de sulfametoxazol más trimestoprim, 800 sobre 160, una tableta cada 12 horas por 14 días. En la fase anémica complicada, ¿de acuerdo? Ciprofloxacina, ¿cuál es la complicada? Aquel que tiene compromiso de otros órganos, ¿no? Ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas por 10 días endovenoso, o ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas por 10 días. Y en la fase eruptiva, eritromicina, 25 a 50 miligramos kilogramos día, cada 6 horas por 14 días, o ciprofloxacina 500 cada 12 horas por 7 días. Bueno, vamos a pasar a la otra clase. Un par de minutos, ¿verdad?